A ver, imaginemos esta situación por un momento. De un día para el otro, llega una notificación formal. La empresa de medicina prepaga, a la que, digamos, se le abonó religiosamente la cuota durante años, decide de forma unilateral y sin mediación judicial alguna, dejar a un grupo familiar entero sin cobertura. Y justo en el peor momento posible, claro. Exactamente. Todo esto ocurre en el preciso instante de mayor vulnerabilidad médica, cuando un menor de esa familia requiere asistencia urgente por necesidades de salud específicas. Hoy, el foco de este análisis exhaustivo se centra en diseccionar un expediente que, la verdad, marcó un punto de inflexión absoluto en la jurisprudencia civil y comercial argentina. Estamos hablando de la emblemática causa del año 2009. Así es, la causa número 80.029, caratulada Mamblona Javier Osvaldo y otros contra Galeno Argentina S.A. sobre incumplimiento de prestaciones de medicina prepaga. Y la misión de esta inmersión analítica que emprendemos hoy no es simplemente repasar una anécdota de pasillos de tribunales. Totalmente, porque esto excede el caso particular. Tal cual. La idea es desentrañar todo ese andamiaje jurídico que los magistrados federales tuvieron que construir paso a paso para ponerle un freno definitivo a cierta prepotencia corporativa frente a algo tan sagrado como el derecho a la salud. Es que el planteo inicial que haces da justo en el centro del problema dogmático. Porque mira, cuando uno lee la carátula y ve la frase incumplimiento de prestaciones, la terminología civilista tradicional parece quedarse sumamente corta, ¿no? Queda chica la palabra incumplimiento, sí. Exacto. O sea, no estamos frente a la falta de entrega de una mercadería en un puerto o un retraso en un flete. La controversia medular en los autos Mamblona radica en la legitimidad de una rescisión contractual abrupta que impacta de lleno en derechos humanos fundamentales. Claro, es otro nivel de gravedad institucional. Absolutamente. Lo que este fallo nos permite estudiar, especialmente a través de, digamos, el enorme rigor técnico de camaristas de la talla de María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, es cómo el sistema de justicia resuelve esta tensión estructural. La tensión entre el individuo y la corporación. Ese es el punto. Una tensión entre un contrato que fue redactado unilateralmente por un gigante del mercado y la dignidad de un consumidor que de repente se encuentra literalmente a la deriva en el sistema de salud. Pero a ver, para entender la magnitud dogmática de este fallo, me parece que primero hay que entender la mecánica de ese poder de redacción que mencionás, de esa asimetría. Es fundamental arrancar por ahí, sí. Porque desde la misma carátula ya vemos la disparidad. Por un lado dice Mamblona Javier, Osvaldo y otros, que denota claramente a un grupo familiar, a personas físicas. Sujetos vulnerables. Claro, y del otro lado, el Leviatán corporativo, Galeno Argentina S.A. Entiendo que la asimetría de información es el pilar de la Ley de Defensa del Consumidor, pero hagamos de abogado del diablo por un momento para quienes nos escuchan. A ver, plantéalo. Galeno, o la verdad cualquier prestadora que esté en su posición, podría argumentar, bajo el amparo estricto del Código Civil clásico, que si el paciente mintió o, no sé, ocultó información en su declaración jurada de ingreso, el contrato está viciado desde el día 1. Claro, alegan la reticencia de datos, el vicio en el consentimiento. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué el derecho moderno no ampara a la corporación para rescindir automáticamente un acuerdo si supuestamente está basado en una declaración falsa? Es muy interesante la pregunta porque, a ver, esa es la defensa corporativa de manual. Es lo que vas a leer en la contestación de cualquier demanda de este tipo. Y es exactamente el nudo gordiano que la justicia civil y comercial desata de manera magistral en este caso. ¿Y cuál es el error en ese argumento de la empresa? El error, digamos, metodológico de esa postura es intentar leer un contrato de medicina prepaga con los mismos anteojos teóricos con los que se lee un contrato de compraventa entre dos empresas comerciales paritarias. O sea, pretenden igualdad de condiciones donde no la hay. Tal cual. El derecho del consumidor parte de una base empírica totalmente distinta que es el contrato de adhesión. En estas dinámicas, la prepaga es la que redacta las cláusulas, impone la terminología médica, establece los plazos de carencia. Y el afiliado básicamente firma donde le dicen. Simplemente presta su asentimiento. Exacto. No hay margen de negociación. Entonces, pensemos en el paciente que llena una declaración jurada de salud.
No es un perito médico, ¿verdad? No, claro, llena el formulario con lo que sabe. Declara según su leal saber y entender. Por lo tanto, cuando la empresa, de forma unilateral, pretende anular el contrato años después, alegando que el afiliado ocultó maliciosamente una enfermedad preexistente de un menor, El derecho ahí le pone un freno procesal. totalmente. Le exige a la prepaga una carga probatoria que es dinámica y absoluta. Es decir, no se presume la mala fe del paciente. O sea, para dejarlo claro a la audiencia, no basta con la simple sospecha de un auditor médico de la empresa leyendo una historia clínica. Bajo ningún punto de vista. La empresa, digamos, no puede erigirse en juez y parte en su propio beneficio. El mecanismo jurídico actual establece que, ante la menor duda, opera de forma inmediata el principio pro consumidor. ¿Y cómo funciona esa carga probatoria en la práctica del expediente? Mira, funciona así. Si Galeno afirma en una carta documento que hubo falsedad en la declaración jurada respecto a la salud del menor, tiene la obligación legal insoslayable de probar 3 cosas en sede judicial. A ver, ¿cuáles serían? Primero, que la patología clínica existía de manera objetiva antes de la fecha de afiliación. Segundo, y esto es clave, que el afiliado efectivamente la conocía. Claro, porque uno puede estar cursando una enfermedad y ni enterarse. Exactamente. Y tercero, tienen que probar que hubo una intención deliberada de ocultar esa información, lo que en la dogmática jurídica llamamos dolo. Es un estándar altísimo para la empresa. Lo es, y con justa razón. Y fíjate que en la causa Mamblona, toda esa alegación de falsedad por parte de la prepaga fue totalmente desvirtuada por la prueba fáctica que se produjo en el expediente. O sea, se demostró que la empresa actuó sobre premisas falsas. Tal cual, la prepaga tomó una decisión netamente administrativa, basada en conjeturas de su propia auditoría interna, y procedió a cortar el servicio médico de la familia. Una locura si lo pensás en términos humanos. Y en términos jurídicos, esa acción, al carecer de un sustento probatorio real, no es un simple y llano incumplimiento de contrato. La Cámara dictamina que configura una rescisión abusiva. Constituye una vía de hecho totalmente inaceptable en un Estado de derecho. ¿Sabes qué? Lo que resulta verdaderamente complejo de toda esta dinámica es la fricción normativa que se genera. Porque por un lado tenemos los manuales de procedimientos internos, los reglamentos burocráticos de la empresa. Sí, la letra chica del contrato. Claro. Y por el otro lado, de frente, tenemos a la Constitución Nacional. Porque, a ver, si un prestador de servicios, no sé, de Internet, te corta la conexión por un error en su sistema de facturación, el perjuicio es netamente patrimonial, o a lo sumo de confort. Te quedas sin ver una película, digamos. Es otra escala de valores. Exacto. Pero aquí la materia prima sobre la que se asienta el contrato es la biología humana, es la salud de un chico. Entonces, a nivel doctrinario, ¿cuál es ese mecanismo técnico mediante el cual la jerarquía constitucional penetra en un contrato privado para elevar este estándar de exigencia hacia la prepaga? Ese que acabas de mencionar es, me atrevería a decir, el salto cualitativo más importante de esta jurisprudencia de la última década. Ocurre que la Corte Suprema y los tribunales inferiores han consolidado fuertemente una doctrina. La operatividad de los derechos, ¿no? Precisamente, la doctrina de que el derecho a la vida y al derecho a la salud no son meros enunciados programáticos o buenas intenciones escritas en un papel, tienen operatividad directa e inmediata. ¿Tienen peso real en un litigio civil? Totalmente. Están amparados de manera robusta por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que, recordemos, otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Ah, claro, el bloque de constitucionalidad. Ese mismo. Entonces, el razonamiento de los jueces es implacable. Cuando una sociedad anónima decide de forma voluntaria ingresar al mercado de la salud y lucrar prestando ese servicio, asume automáticamente lo que la doctrina civilista denomina una responsabilidad agravada. Me quiero detener ahí. ¿Cómo se traduce exactamente esa responsabilidad agravada en el día a día del expediente? ¿Significa, digamos, que se presume su culpabilidad de antemano? No, a ver, es importante aclarar que no es una presunción automática de culpabilidad penal o civil, sino que se trata de una exigencia superlativa en el deber de diligencia. A ver, desarrolla un poco más esa idea. Mira,
Nuestro Código Civil y Comercial establece una regla de oro. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la persona y mayor es la valoración de la previsibilidad de las consecuencias de sus actos. O sea, se les exige más porque saben más. Exactamente. A Galeno o a cualquier prepaga en su lugar, no se le exige la diligencia básica de un buen hombre de negocios estándar. Se le exige la pericia técnica y la cautela extrema de un profesional que es especialista en la gestión de la salud. Claro, son proveedores de un servicio público esencial, aunque sea privado. Es que esa es la clave. Por lo tanto, la jerarquía constitucional opera en el contrato como un límite infranqueable. La corporación no puede venir a invocar reglamentos internos, o demoras burocráticas del sector administrativo, o interpretaciones obscuras y restrictivas de la letra chica para justificar dejar a un menor de edad sin su tratamiento. O sea, los derechos constitucionales actúan como un cerrojo. Tal cual. Cuando el interés puramente comercial o financiero de la empresa colisiona de frente con el derecho a la salud, todo ese andamiaje constitucional fuerza a los magistrados a desplazar la autonomía de la voluntad privada y hacer primar siempre la dignidad del paciente. Y esa priorización absoluta de la dignidad me parece que nos obliga a analizar la segunda gran dimensión de este fallo de Cámara, que es la cuantificación del impacto, ¿no? La reparación. El momento donde el derecho intenta sanar el daño, sí. Claro, porque una vez que el juzgado federal determina que la rescisión unilateral fue a todas luces ilícita, que esa alegación de enfermedad preexistente no se pudo probar de ninguna manera y que se violó flagrantemente esta responsabilidad agravada de la que venimos hablando, surge el enorme desafío de cómo reparar eso. Y es uno de los debates más ricos en la dogmática actual. Y aquí es imperativo detenerse en la figura del daño moral. Porque en el imaginario colectivo de la gente, a veces se confunde el daño moral con un simple enojo, ¿no? O el malestar pasajero por un mal servicio de atención al cliente. Sí, se suele banalizar el concepto. Se lo iguala a un mero disgusto. Exacto. Pero, digamos, en el contexto de perder intempestivamente la cobertura médica de un hijo con necesidades específicas y el daño psíquico y espiritual es de otra naturaleza completamente distinta. ¿Cómo hace el derecho civil para traducir ese terror absoluto al desamparo biológico en un rubro indemnizatorio concreto y que no parezca simplemente una cifra sacada de la galera arbitraria? Mira, es una tarea de una precisión quirúrgica y de muchísima empatía jurídica para cualquier magistrado. El daño moral en nuestro derecho civil moderno ya no tiene, digamos, una función punitiva o de castigo para el ofensor. No busca castigar. No, el daño moral no castiga, repara. Está enmarcado estrictamente en lo que conocemos como el principio de reparación integral. Su objetivo primordial es, dentro de la medida de lo humano y lo económicamente posible, mitigar la lesión a las afecciones legítimas, reparar el espíritu, la paz interior del individuo que fue violentada. Claro, intentar volver las cosas a un estado de equilibrio emocional. Exactamente. En los casos de rescisión abusiva de medicina prepaga, y muy particularmente en situaciones tan límite como las de la familia Mamblona, la doctrina de los jueces Najurieta y de las Carreras establece que la procedencia del daño moral es, en términos técnicos y prácticos, in re ipsa. Es decir, que surge de la naturaleza misma de los hechos probados. Tal cual. Significa que no hace falta, por ejemplo, someter a toda la familia a pericias psiquiátricas extenuantes o invasivas durante meses para probarle al juez que sufrieron angustia. Claro, la sola interrupción intempestiva e incausada del servicio médico ya te genera esa presunción irrefutable del daño psicológico. Es que es de sentido común jurídico, porque el bien tutelado que se destruyó ahí es la tranquilidad vital de contar con resguardo frente a la enfermedad de un hijo. ¿Y qué variables toman los jueces para decir este daño moral vale X cantidad de pesos? Bueno, el mecanismo de cuantificación que aplican los magistrados en estas sentencias evalúa múltiples variables de manera conjunta. Se analiza la edad del paciente afectado, la existencia o no de tratamientos crónicos en curso. El nivel de urgencia, me imagino. Exacto. El nivel de incertidumbre generado en el grupo familiar. Y también, algo muy importante, se pondera el desgastante peregrinar administrativo y judicial al que la familia entera se vio sometida, forzada, para intentar restablecer un derecho que nunca debió haber sido cortado. O sea, se indemniza todo ese tiempo de desesperación. Se indemniza esa alteración profunda del estado de ánimo, la zozobra constante y esa situación de extrema vulnerabilidad en la que el leviatán corporativo sumió a la familia.
simplemente por actuar de manera arbitraria y con prepotencia. No es, como decías antes, compensar un disgusto por un maltrato. Es intentar reparar una verdadera violencia institucional privada. Totalmente. Pero, a ver, aquí me parece que surge una encrucijada analítica fundamental en nuestra inmersión de hoy. Y es, quizás, el punto exacto donde el derecho civil tradicional, el que estudiamos todos, demuestra sus fisuras frente a las corporaciones modernas. A ver, te sigo. ¿Hacia dónde apuntas? Mira, la compensación por daño moral, como bien explicaste, repara a la víctima directa. Cura patrimonialmente, en la medida de lo posible, esa herida emocional de la familia. Sin embargo, si analizamos esto desde la óptica de la teoría del análisis económico del derecho, se presenta un problema sistémico enorme, gravísimo. El problema de los incentivos del mercado, claro. Exactamente. Si una corporación multinacional con balances financieros monumentales simplemente abona la indemnización por daño moral cuando, excepcionalmente, es llevada a juicio, ¿no corre todo el sistema judicial el riesgo de convertir esa condena en un simple costo operativo? Un asiento contable más a fin de mes. Tal cual. Es decir, pasa a ser un gasto menor totalmente absorbible dentro de su estructura de negocios. O sea, si a la prepaga, haciendo números, le resulta estadísticamente más rentable rescindir hoy 100 contratos de pacientes con tratamientos onerosos. Sabiendo que muy pocos van a demandar. Claro, rescinde 100 y le paga el daño moral únicamente a los 10 que tienen la tenacidad, el tiempo y los recursos económicos para sostener un litigio en el fuero federal durante 5 años. Si pasa eso, el derecho civil clásico estaría, de forma indirecta pero real, subsidiando y hasta fomentando el incumplimiento contractual masivo. ¿No te parece? Ese razonamiento económico impecable que acabas de trazar es, palabra por palabra, el diagnóstico crítico que llevó a nuestro legislador a la incorporación de la figura del daño punitivo en el artículo 52 bis de nuestra Ley de Defensa del Consumidor. La famosa multa civil. Exactamente, la multa civil, y es el verdadero mecanismo disciplinario que viene a coronar de manera magistral este tipo de fallos de la Cámara. El derecho, digamos, despertó. Reconoció que la simple reparación del daño material y del daño moral, aunque necesaria, era a todas luces insuficiente frente a corporaciones que calculaban matemáticamente la rentabilidad de su propia ilicitud. Es que si es más barato incumplir, la empresa siempre va a incumplir. Es lógica de mercado. Por supuesto. Entonces, el daño punitivo tiene una naturaleza jurídica y ontológicamente distinta al daño moral. No mira a la víctima para sanarla, mira directamente al victimario para corregirlo. Su función no es resarcitoria, es estrictamente preventiva y, sobre todo, disuasiva. Básicamente funciona como un cortafuegos financiero para la empresa. Esa es la metáfora dogmática exacta. Funciona para alterar y destruir por completo ese algoritmo de riesgo y rentabilidad de la corporación que mencionabas. Ahora bien, me imagino que su aplicación en los estrados no debe ser automática ante cualquier reclamo, ¿verdad? No, de ninguna manera. Para que un juez federal dicte una condena imponiendo daño punitivo, la doctrina y la jurisprudencia unánime exigen la presencia ineludible de dos elementos. ¿Cuáles serían esos requisitos técnicos? Primero, un elemento objetivo básico, que es el incumplimiento contractual en sí mismo. Pero a eso se le debe sumar un elemento subjetivo severo, que es lo que llamamos el plus de reprochabilidad en la conducta del infractor. Detengámonos un segundo ahí, porque este concepto es clave. ¿Cómo se materializa exactamente ese famoso plus de reprochabilidad en los expedientes judiciales? Porque, a ver, si cualquier error administrativo menor, un papel mal archivado, desatara una multa civil millonaria, todo el sistema de salud privado quebraría en un mes seguro. claro, se volvería insostenible el servicio. Es correcto. Y por eso mismo es que la jurisprudencia de las cámaras es sumamente restrictiva y cuidadosa con esto. El plus de reprochabilidad no es un error de tipeo. Se configura únicamente cuando existe un menosprecio absoluto, deliberado e indignante por los derechos del consumidor vulnerable. O sea, cuando hay verdadera saña corporativa o negligencia grosera. Tal cual. No estamos hablando de una simple demora administrativa en autorizar una práctica médica porque faltaba adjuntar la orden del médico. Estamos hablando de escenarios graves, como los que derivan de la causa Mamblona. Es una conducta procesal y comercial temeraria. Por ejemplo, Cuando la empresa, a sabiendas, afirma falsedades procesales.
cuando inventa supuestas preexistencias médicas sin ningún tipo de sustento pericial objetivo, cuando de forma deliberada deja a un menor sin cobertura vital, cuando ignora olímpicamente las cartas documentos y los reclamos extrajudiciales de la familia. Y los obliga a ir a juicio sí o sí. Exacto. Cuando fuerza a una familia desesperada a litigar y encima durante el proceso mantiene una postura obstruccionista y dilatoria a pesar de la evidencia científica en contrario, todo ese cóctel nefasto de negligencia grave, de dolo y de abuso intolerable de su enorme poder económico, eso, y no otra cosa, es lo que detona la procedencia del daño punitivo. Entiendo. O sea, es como si, a través de la sentencia, la justicia eliminara la cara al directorio de la empresa y le dijera: señores, su análisis de costo-beneficio quedó obsoleto hoy, porque ahora el costo de incumplir abusivamente es matemáticamente ruinoso para ustedes. Precisamente, esa es la esencia de la función disuasoria. El cálculo monetario de la multa civil busca neutralizar de un plumazo cualquier tipo de ganancia ilícita que la empresa haya obtenido o que incluso haya proyectado obtener a futuro, mediante esa inconducta estandarizada. O sea, le sacan la rentabilidad del abuso. Totalmente. El juez evalúa el volumen patrimonial del infractor, su posición en el mercado y la gravedad social del hecho para fijar una suma económica que realmente, digamos, impacte y duela en los balances corporativos anuales. Para que el mensaje llegue a los accionistas, claro. Exacto. El mensaje jurídico y sobre todo el mensaje económico del Estado es claro y es contundente. La conducta lesiva no solo no será tolerada nunca más por los tribunales, sino que le va a costar tan pero tan caro a la empresa que sus propios accionistas y su directorio se van a encargar de modificar de urgencia todos sus manuales de procedimiento interno. Para asegurarse de que ningún auditor vuelva a hacer lo mismo. Tal cual, para garantizarse de no volver a repetir esa práctica abusiva con ningún otro usuario cautivo en el mercado. Es el derecho privado asumiendo, en su máxima expresión, un rol profiláctico y preventivo para proteger a los más vulnerables y al tejido social en su conjunto. La verdad es que resulta fascinante observar en retrospectiva cómo se ha ido desandando toda esta compleja arquitectura normativa durante la charla. Hemos ido desde la simple lectura literal de una carátula judicial, que parecía un caso más de incumplimiento. claro, y pasamos por la asimetría estructural de poder que define y da sentido a la Ley de Defensa del Consumidor, hasta llegar nada menos que al núcleo duro y dogmático de nuestra Constitución Nacional. Hemos visto cómo los tribunales federales desarman, con una precisión envidiable, la rescisión abusiva, obligando a la prepaga a cumplir con una carga probatoria estricta, dinámica. Una carga que ya no pueden eludir fácilmente. Exacto. Claro, no pueden eludirla, simplemente escudándose en ser la parte fuerte y redactora del contrato. Y finalmente repasamos cómo todo el sistema judicial despliega esta doble respuesta, este sistema de pinzas. Por un lado, la reparación integral a través del daño moral para mitigar genuinamente la angustia y la zozobra de la familia afectada. Sanar a la víctima. Exacto. Y por el otro lado, la imposición severa del daño punitivo, operando como un mecanismo de profilaxis de mercado que castiga ese plus de reprochabilidad y fundamentalmente disuade futuras inconductas masivas. Y me parece que para coronar este análisis tan exhaustivo con una reflexión crítica, bien desde el seno de la dogmática jurídica de la facultad, es fundamental que retengamos un principio rector que rige e ilumina toda esta materia. Y es que el mercado no es de ninguna manera un vacío ético. No es una zona liberada de la ley, digamos. Exactamente. No es un espacio libre de valores constitucionales. Cuando las relaciones comerciales de consumo involucran e interceptan de lleno bienes jurídicos de la máxima jerarquía posible, como lo son el derecho a la salud, el derecho a la vida y la integridad física humana, la tolerancia judicial ante el abuso corporativo se reduce a cero. El estándar sube al máximo nivel. Se intensifica drásticamente, obligando a todo el derecho civil y comercial a actuar con el máximo rigor y severidad posible. La tan mentada autonomía de la voluntad corporativa encuentra hoy su límite dogmático, absoluto y definitivo, frente a la dignidad inviolable de la persona humana, garantizando, a través de estas sentencias, que el individuo jamás, bajo ningún pretexto, sea degradado a una simple variable de ajuste en la búsqueda ciega de la rentabilidad empresarial.
La verdad es una conclusión doctrinaria brillante, que sintetiza a la perfección todo el espíritu y la carnadura humana de esta evolución jurisprudencial. Y bueno, antes de dar por finalizada nuestra inmersión analítica de la fecha, resulta muy pertinente dejar planteada una interrogante profunda para todos los que nos están acompañando del otro lado. Un disparador para seguir pensando, claro. Tal cual. Porque, a ver, hoy hemos demostrado que todo este andamiaje legal requiere a fin de cuentas aplicar herramientas de excepción, herramientas durísimas como el daño punitivo, para literalmente forzar a ciertos prestadores del mercado a no desechar a sus propios pacientes cuando estos lamentablemente dejan de ser financieramente convenientes. Cuando pasan a ser un gasto para la empresa. Exacto. Entonces cabe inexorablemente la reflexión final. ¿Hasta qué punto resulta verdaderamente compatible esa lógica intrínseca a la maximización constante de dividendos corporativos, con la gestión y la administración de un derecho tan inalienable, tan frágil y tan sagrado como la salud humana? Es la gran paradoja del sistema mixto, ¿no? Sin dudas. Porque cuando las frías matemáticas del libre mercado y las planillas de cálculo son las que terminan determinando los niveles reales de cobertura médica de una población, surge de inmediato la pregunta de si la rentabilidad financiera es, ética y jurídicamente, un filtro legítimo para decidir quién permanece bajo resguardo institucional y quién, en su hora más oscura, es expulsado al margen del sistema. Es sin dudas un debate estructural y profundo sobre la naturaleza misma de nuestros servicios esenciales que indefectiblemente invita al análisis crítico y riguroso de cada uno de nosotros como sociedad.